Quiero empezar por decirles que, desde luego, estamos en una situación en donde España, ni los españoles, nadie se cree a este Gobierno. Nadie nos creemos a este Gobierno. No se puede empezar de otra forma, digamos, el comentario de actualidad política de esta semana, de la semana pasada, y mucho lamento que posiblemente también tendremos que empezar así la semana que viene, porque a pesar del malestar social que está ahora mismo latente en las calles, a pesar de que los precios siguen creciendo, a pesar de que sigue subiendo el precio de la electricidad y el precio de los combustibles, la cesta de la compra, sin embargo, nos encontramos con que la inacción del Gobierno se cronifica. Y los españoles ya no aguantan más. Es decir, lo vimos este domingo en la manifestación que tuvo lugar respecto a la gente que vive del sector primario. Lo único que quiere la gente es poder vivir con cierta dignidad, trabajar para ganar un dinero para mantener a su familia y vivir dignamente, y sin embargo ven cómo se van lastrando, cómo se van aumentando los costes de su producción, los precios de la gasolina, de la electricidad, de los alimentos, que al final es una losa tanto para la capacidad adquisitiva de las familias como para las perspectivas económicas de cualquier negocio. Y la respuesta del Gobierno de España frente a esta situación dramática que están viviendo tantas familias, tantos negocios, tantos autónomos, tantos pequeños y medianos empresarios es ninguna, es cero. Es impasibilidad. El Gobierno está haciendo varias semanas en relación sin hacer nada. Y llevamos reclamándole ya desde hace varias semanas, en relación con la inflación incluso desde el año pasado, que tome medidas inmediatas. Parece que solo adopta medidas unilaterales, medidas improvisadas cuando estamos hablando de la política exterior con Marruecos y el Sáhara Occidental, y, sin embargo, cuando se trata de bajar impuestos y de tomar medidas contra la inflación que alivien el sacrificio de los españoles, busca consenso y pide paciencia a la ciudadanía. Esto no puede ser. Esto está afectando a todos los sectores de España, a los autónomos, a las familias, a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, a los criadores, a los transportistas. Y ya estamos hartos de tanta palabrería. Nos hacen falta hechos. Ya lo vieron ayer, las ministras del Gobierno responden a los sacrificios de los españoles con excusas. Bajadas de impuestos que se prometieron en el cónclave de La Palma, ahora no. No vaya a ser que se enfade Podemos. Frenar la escalada de precios. Bueno, ya veremos si después del Consejo Europeo. Lo de los transportistas. Bueno, a ver si el viernes que viene decimos alguna cosa. Las explicaciones sobre la política de Marruecos. Qué pesados son ustedes pidiendo todo el día explicaciones. Esto es lo que está diciendo el Gobierno de España con respecto a los problemas que tenemos encima de la mesa todos los españoles. ¿Para qué se reúne el Consejo de Ministros? ¿Para qué tenemos un Consejo de Ministros? ¿Para qué tenemos 22 ministerios y miles de asesores cuando las familias y los negocios se arruinan y ya no aguantan más? Porque si no adoptan medidas hoy en el Consejo de Ministros de hoy o en el del viernes, ¿para qué se reúne el Consejo de Ministros? ¿Para pedir paciencia? Pues miren, mientras que la paciencia se agota, las facturas siguen subiendo y los españoles tienen que pagarlas. Y, por lo tanto, lo que le pedimos al Gobierno otra vez son hechos, son soluciones y no palabras o promesas huecas. Que deje de hacer la estatua, porque este domingo vimos a los agricultores y a los ganaderos con una protesta absolutamente justa, porque el Gobierno está haciendo oídos sordos a los problemas del sector primario. Los transportistas, el Gobierno los criminaliza, los insulta y luego les ofrece una serie de soluciones que no concreta y, por lo tanto, otra vez en el terreno de las promesas huecas. Los pescadores, varios días ya sin faenar con la flota amarrada. Y esta mañana vemos que grandes compañías de alimentación, grandes compañías que abastecen de productos básicos, dicen que paralizan su producción porque no pueden sacar lo que fabrican de sus propios almacenes. Es decir, el fantasma del desabastecimiento en los supermercados que empieza a ser cada vez más real. En segundo lugar, además, quiero decirles que si la credibilidad del Gobierno entre los españoles está en límites bajo cero, no quiero contarles cómo está la credibilidad de España en el terreno internacional después del volantazo que el Gobierno de España pega
en materia de política internacional respecto al Sáhara Occidental, después de 47 años de llevar a cabo una política uniforme. Este volantazo, desde luego, las discrepancias internas del Gobierno, el hacerlo de espaldas a los ciudadanos, el hacerlo de espaldas a los grupos parlamentarios de la oposición, el también hacerlo de espaldas al resto de los países que tienen intereses implicados en el Sáhara Occidental, hace que el nombre de España se vea mancillado, hace que estemos haciendo un bochorno internacional. Y ya el colmo son los balbuceos de Álvarez, que no sabemos si informó a Argelia o no informó a Argelia. Yo me permito poner en cuestión que no sé ni siquiera si el ministro de Asuntos Exteriores sabía que el presidente del Gobierno mandaba una carta al rey de Marruecos. Porque es que ni siquiera ha explicado esto, ni cuándo lo conoció, ni dónde se tomó la decisión, ni por qué se tomó esta decisión. Y mientras tanto, Argelia nos retira al embajador y amenaza con aplicar la cláusula de revisión de precios del contrato de suministro de gas con España, con la que está cayendo en la factura eléctrica y en esa posición que tiene encima España, privilegiada porque no depende tanto de las fuentes energéticas rusas. La credibilidad de nuestro país en el marco internacional, sin duda, con esta política errática, se pone en entredicho. Hemos pedido que Sánchez comparezca en el Congreso de los Diputados. No puede ser que el señor Sánchez, de una forma cobarde, se resguarde detrás de la espalda del señor Álvarez en la Comisión de Exteriores. El tema es lo suficientemente importante como para dar explicaciones en el Pleno. Lo tenía que haber pedido él incluso a petición propia, explicar los motivos, explicar las consecuencias, explicar si existen contrapartidas con Marruecos en esta decisión histórica de viraje en nuestra política internacional. Es un clamor que todos los grupos parlamentarios se lo pidamos al señor Sánchez y que no nos haga trampas. No vale incorporar este tema a esa comparecencia obligatoria que el señor Sánchez tiene que hacer después de los consejos europeos, donde todo se mezcla para así quedar diluido el tema importante de política internacional con respecto a Marruecos. Que los truquitos del señor Sánchez ya no los conocemos en esta legislatura. Fíjense ustedes lo que nos ha costado arrancarle el compromiso para que celebre el debate sobre el Estado de la Nación. Entre tanto, pues no sé, igual esperamos a que el Reino de Marruecos informe a los españoles sobre qué pasa con esa carta, cuyo texto literal ni siquiera todavía hemos podido leer, dado que el Gobierno de España no informa a los españoles. Y termino con un último tema que ha liderado Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y respecto del que ayer la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en un auto absolutamente histórico de 21 de marzo del año 2022, nos ha dado la razón. El varapalo al trapicheo, el varapalo al mercadeo de las instituciones públicas. Le ha sacado los colores a ese pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista para repartirse la Agencia de Protección de Datos sin respetar el concurso de méritos que regulaba el Reglamento Europeo, la Ley de Protección de Datos y el Real Decreto de 1 de junio del año 2021. Pues miren, efectivamente, esto es muy complejo desde el punto de vista técnico, pero se resume muy fácilmente. Se llama amañar un concurso. Es decir, una forma de corrupción. Hay que decirlo con todas las palabras. Se trata de amañar un concurso público y, además, intentar que sea cómplice de ese amaño el Congreso de los Diputados a través de la Comisión de Justicia. Es como si cualquiera de ustedes se presenta a una oposición y el primer día, cuando las va a firmar, le dice «Bueno, no te molestes porque las plazas ya están dadas». Esto es lo que hizo el Gobierno de España. Vamos a hacer un concurso de méritos para dar un velo de legalidad, que es de ilegalidad, a la decisión que ya hemos tomado con respecto a los nombres del director y el adjunto de la Agencia de Protección de Datos. Ciudadanos, en solitario, la semana pasada pidió dos cosas: la reconsideración de la admisión de la petición del Gobierno por parte de la Mesa del Congreso y el informe de los letrados del Congreso sobre las irregularidades evidentes del procedimiento. ¿Saben qué pasó? Que nos votaron que no el PP, PSOE, Esquerra, Bildu y Unidas Podemos. Vaya unión de grupos parlamentarios heterogéneos que participan en el pasteleo y en el reparto de los poderes del Estado.
Bueno, pues esos argumentos que dije yo en la Junta de Portavoces pasada son exactamente los que establece el Tribunal Supremo en el auto que les acabo de decir. Yo llevo muchos años en la justicia y nunca había encontrado un auto del Tribunal Supremo que, con respecto a una decisión del Consejo de Ministros, dijera que se trata de un procedimiento viciado de raíz, nulo de pleno derecho, porque previamente se anunciaron los nombres de Belén Cardona y de Borja Azuara, la primera del Partido Socialista, el segundo a propuesta del Partido Popular, para estos cargos antes siquiera de convocarse un concurso de méritos que trataba de valorar la experiencia en materia de protección de datos para que esta institución tan relevante que protege la privacidad de los españoles estuviera gestionada, estuviera dirigida por los mejores, por los que más experiencia tienen y no simplemente por los amiguetes del Partido Popular, por los amiguetes del PSOE y de Unidas Podemos. Así que es una gran victoria para que sean los mejores los que gobiernen las instituciones. Ayer por la tarde remití este auto a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y a la Mesa Grande del Congreso de los Diputados, y en unos minutos, cuando entre en la Junta de Portavoces, reiteraré la petición de Ciudadanos de que se devuelva al Consejo de Ministros esa petición irregular, ilícita, ilegítima que el Consejo de Ministros le hizo al Congreso de los Diputados.